Mateo capítulo 22. Este capítulo es la continuación de lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a los líderes religiosos, el peligro de rechazarlo. Ustedes pueden ver el capítulo 21, sus últimos versos. Él cuenta una parábola y en el verso 1 de este capítulo 22, es como digo, es la continuación de su respuesta. Dice el verso 1, vaya al verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Repito, venía hablando en parábolas, contestándole a los líderes religiosos, reprochando su rechazo. Ya les había advertido en los últimos versos del capítulo anterior qué iba a pasar si lo rechazaban, y cuenta esta parábola. De los versos 2 al 14 está esta parábola llamada la parábola de la fiesta de bodas. Léala bien, si quiere ponerle pausa al video, y lea bien de los versos 2 al 14. Bueno, espero que ya lo haya leído. Podemos decir que esta parábola habla de la gracia, solamente de la gracia. Los que fueron invitados no vinieron, despreciaron la fiesta, pusieron excusas, no les importaba. Pero los que vinieron no merecían la invitación, fueron invitados de último. Sí, ya ve que cómo va ligándose todo, ¿no? De la parábola de los trabajadores también de la viña. Fueron invitados de último. No eran invitados a este banquete, sí, sin embargo disfrutaron de este banquete porque aceptaron la invitación. Así es el reino de Dios. Los judíos fueron invitados, pero los judíos rechazaron a Cristo. Los líderes religiosos no quisieron, pusieron excusas, pero nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, fuimos invitados de último, ¿verdad? A lo suyo vino, los suyos lo rechazaron, pero nosotros ahora somos hechos hijos de Dios. De eso se trata esta parábola. Al final de la parábola, de los versos 11 al 14, hay un incidente que pasa. Hay un hombre que no estaba vestido de boda, y aquí el Señor da otra explicación. El rey que invitó en esta parábola, pues examinó a sus invitados a ver si todos vestían las prendas o el vestido que por costumbre se vestía cuando ibas a un tipo de ocasión así. Este hombre vino vestido inapropiadamente y el rey se dio cuenta. Es decir, ¿es apropiado, les pregunto, es apropiado ir a un banquete de bodas con tus peores ropas? Claro que no. Así que esta es la enseñanza. Este hombre que vino con sus ropas, que no le importó, que vino con cualquier tipo de ropa, este hombre vino invitado, pero fue en apariencia solamente. El banquete fue hecho con el fin de honrar al hijo del rey. Aquí es donde debemos de tener cuidado, porque no se trata de nosotros. Fuimos invitados a las bodas, fuimos invitados al banquete, no por nosotros, sino por el amor y la misericordia del Hijo. A quien hay que glorificar en este banquete no es al hombre, sino al Hijo de Dios, al Hijo del Rey en este caso. Así que si este hombre no tenía puesta su ropa, es porque no tenía la intención de honrar al Hijo del Rey en esta parábola. Así que por eso fue echado fuera. Hay que ir a estas fiestas. Si somos invitados, hemos sido invitados, pero hay que ir para honrar al Hijo de Dios. Así que si usted ve, Jesús les está enseñando, ustedes tienen que honrarme, tienen que aceptarme. Y en el verso 14, ponga atención en el verso 14, si quiere léalo, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, aquí en esta declaración, en este contexto, vemos que el trabajo se hace en conjunto. Dios invita y el hombre también tiene una parte de decisión. Dios elige al invitar, Dios elige al llamar, pero también el llamado se acepta o se rechaza. ¿Por qué no fueron al banquete de bodas los otros? Porque fueron llamados, pero no aceptaron, no fueron escogidos. ¿Sí me explico, hermanos? No es que Dios escogió unos para salvación, otros para perdición. Hay una rama de la cristiandad que cree esto y lo respetamos. No creemos que así sea. Va en conjunto la decisión del hombre y también obviamente la soberanía y el llamado de Dios. Bueno, de los versos 15 al 17 hay una pregunta que le hacen a Jesús tratando de tentarlo.
Verso 17, dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Básicamente la pregunta era, ¿es lícito para el pueblo de Dios expresar lealtad a un emperador pagano? Esa era la pregunta básicamente, por eso ponían trampa a Jesús. Sin embargo, Jesús resuelve el problema con la respuesta que todos sabemos. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no confundamos. Hay responsabilidades civiles, hay honor para honrar a las autoridades, pero no todo es del César, lo que es del César. Pero lo que no es de Dios, lo que no es del César es de Dios y hay que dárselo solo a Dios. Nuestra obediencia completa, nuestra fidelidad completa, nuestra lealtad completa es a Dios, no a las autoridades, no a los gobiernos. Eso fue lo que el Señor les enseñó. Versos 23 al 28. Si usted va a los versos 23 al 28, va a ver allí que un grupo religioso de los judíos que se llamaban los saduceos, ellos no creen en la resurrección, los saduceos no creen. Y entonces intentan ridiculizar esta idea de la resurrección. Entonces vamos a ver qué dice Jesús. ¿Existe resurrección o no existe resurrección? Dice en el verso 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Se mueren los 7. La viuda va pasando de hermano en hermano. Y dice el verso 28, esta es la pregunta, ¿de cuál de los 7 será ella mujer en la resurrección, ya que todos la tuvieron? Obviamente es una pregunta hipotética y ridícula, ¿no? Esperando demostrar ellos su punto. Entonces Jesús les contesta de los versos 30 al 33, usted lo puede leer, ahí está toda la respuesta de Jesús, pero básicamente Jesús les recuerda que la vida en la resurrección va a ser muy diferente a esta vida. Para empezar, el Señor ya está afirmando que hay resurrección, que va a haber una resurrección, que todos moriremos, sí, pero vamos a resucitar. Y el Señor aquí también nos dice que la vida de la resurrección es muy diferente a esta, ¿no? No es como los musulmanes, que ellos creen que van a tener mujeres en la otra vida, o no es como otras religiones que piensan que van a continuar con los placeres de esta tierra. No, va a cambiar eso. Jesús les enseña que va a cambiar eso. Y en el verso 30 les dice, porque en la resurrección ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esa es la respuesta. Seremos como los ángeles, llenos de la presencia de Dios. Veremos a Dios cara a cara. Y todo lo que hoy nos llena, nuestra familia, nuestros logros, todo lo que hoy nos da cierto sentido de satisfacción, de propósito, se va a acabar. El único que nos dará sentido de llenura, de propósito, de satisfacción, es ver a Dios. Todo va a cambiar en aquel día. De los versos 34 al 36 está la pregunta de cuál es el gran mandamiento. El Señor le hace esta pregunta para tentarlo. Usted sabe la respuesta. De los versos 37 al 40, Jesús responde, Él no promueve un mandamiento sobre otro, más bien define la ley en sus principios centrales. La ley de Moisés se define en 2 principios. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos hablan de Dios, los últimos 6 del prójimo. Así que el Señor allí pone toda la ley de una manera maravillosa, admirable. El Señor la resume y la explica. Ese es el gran mandamiento. Finalmente, de los versos 42 hasta el final, el Señor ahora es el que hace una pregunta. En el verso 43 dice, si el Cristo, fíjense bien, si el Mesías, si el Salvador es el hijo de David, ¿cómo David le llama Señor en el verso 43? El Señor se basó en el Salmo 110.1. Si puede ir a Salmo 110.1, el Señor ahí se basó. Si David le llama Señor, ¿cómo será su hijo? La explicación sencillamente y brillantemente es que Jesús, el Mesías, no es tan solo el hijo de David, de hecho es un título corto. Jesús, el Mesías, el Cristo, es hijo de Dios, por lo tanto es Dios de David. Eso es lo que el Señor les quiso decir. ¿Qué quiso decir Jesús? Que la verdadera descripción sobre su persona es hijo de Dios, no tan solo hijo de David, no, hijo de Dios.